Durante el siglo XIX, las haciendas mexicanas llegaron a su apogeo. Muchas de ellas eran unidades productivas que no les faltaba nada. Lamentablemente, muchas de estas historias fueron empañadas por crónicas de explotación y abuso. Pero por otro lado, hay muchas cosas rescatables que incluso nos pueden servir para nuestra vida cotidiana al día de hoy. Durante el siglo XIX y hasta principios del XX, el campo mexicano estuvo dominado por enormes haciendas. Algunas eran tan grandes que abarcaban más allá de lo que la vista alcanzara. Funcionaban como unidades generadoras de productos agropecuarios y muchas de ellas eran autosuficientes. Producían todo lo que necesitaban. Pero a principios del siglo XX, la Revolución Mexicana acabó con aquel sistema productivo. Los campos fueron parcelados y repartidas sus tierras. Muchas de las grandes casas de los hacendados fueron abandonadas y las ruinas de muchas de ellas ahora son una imagen fantasmal de tiempos pasados. Aunque algunas haciendas lograron sobrevivir hasta nuestros días, sobre todo algunas casas principales con algunas de sus infraestructuras, aunque ya sin sus grandes extensiones territoriales. En el estado de Tlaxcala han sobrevivido varias haciendas de este modo. Visitarlas es transportarnos a siglos pasados. La hacienda de San Nicolás el Grande es de fines del siglo XVIII, de 1790. Hacienda San Nicolás el Grande, situada en el estado de Tlaxcala. Esta hacienda data de los siglos XVIII-XIX. Su grandeza fue en el siglo XIX. En sus principios fue una hacienda de granos, básicamente maíz, trigo, cebada, transformándose en su producción fuerte de pulque, el pulque que iba a toda la Ciudad de México. Aquí su extensión original eran alrededor de las 9,000 hectáreas y mandaba más de 1,000 barriles de pulque diario a la Ciudad de México. Actualmente, esta hacienda nos dedicamos a la producción ovina y a la siembra de granos básicos. Es un tesoro de la humanidad que tratamos de resguardar lo mejor posible para las futuras generaciones. Tuvo una gran actividad agropecuaria, tenía ganado vacuno y ovino, y fue, como casi todas las haciendas de Tlaxcala, una gran productora de pulque. Muchos barriles de pulque se enviaban diariamente a la Ciudad de México. El ferrocarril entraba a la hacienda hasta el tinacal o fábrica de pulque. Una especie de oro blanco fluyó intermitentemente desde la campiña tlaxcalteca hasta las pulquerías de la Ciudad de México, hasta bien entrado el siglo XX. Pero quizá la producción más importante fue la de maíz, trigo y frijol en grandes cantidades. Este corral de piedra con su piso adoquinado es una era, es decir, el lugar en donde se traía el trigo y cebada cortada directamente del campo. Aquí se trillaba la mies, las mulas pisaban las espigas y se separaban los granos. Los trabajadores aventaban entonces al aire las espigas para que el aire se llevara la paja, y así, poco a poco, el piso de la era quedaba repleto de los granos del trigo o cebada. Las enormes cantidades de estos granos se almacenaban, como en todas las demás haciendas, en una troje. Pero la troje de la hacienda de San Nicolás el Grande no solo es gigantesca, sino una obra magnífica de arquitectura, construida en 1842. Su aspecto de castillo castellano o fortaleza no es fortuito. En realidad, muchas haciendas tenían que defenderse de gavillas de bandoleros que asolaban los campos. Y en esta troje aún subsisten las troneras que se usaban para disparar mosquetes, rifles y escopetas desde un parapeto seguro. Esta troje es única e impresionante.
no solo por fuera, su interior es de 2 pisos, y las mulas cargadas con el grano subían por las escaleras al 2.º piso. Acá arriba se aprecia el formidable entramado de madera que conforma el piso y que es de aquella época. Imagine aquí los cientos de costales y las toneladas de peso que debió soportar esta estructura de madera y que aún funciona. Indudablemente, las cosas se hacían para durar. Durante siglos el caballo fue el principal medio de transporte, y en la mayoría de las haciendas se criaban con esmero estos nobles y hermosos animales. Las caballerizas eran parte vital de un sistema imprescindible para mantener en movimiento la sociedad y la economía hasta principios del siglo XX. Una vez pasados los primeros años de ese siglo, los caballos serían rápidamente desplazados hasta convertirse en una rareza. En esta hacienda hubo un tiempo en el que vivieron aquí alrededor de 700 personas. La mayoría vivían en un conjunto de casas pequeñas llamada calpanería y tenía su propia escuela y la infaltable tienda de raya. Toda gran hacienda tenía su capilla o pequeña iglesia. Esta, separada de la gran casa, parece olvidada en el tiempo. Curiosamente, esta construcción es la más antigua de este lugar. Es de 1829. En su interior hay una imagen del Cristo de la Calera, imagen traída por mar y tierra desde algún lugar de la lejana España. Alguna vez, frente a la iglesia y a sus costados, estuvo el cementerio de la hacienda. En aquellos tiempos se podría hacer una vida completa sin salir de una hacienda. La casa principal es en donde vivían los hacendados o los encargados de la hacienda. Esta sobria casa está perfectamente conservada. Ya la hacienda tenía 100 años cuando se terminó de construir en 1890. Su interior también es un viaje a aquellos tiempos desaparecidos. ¿Me pasa la sal? ¿Alguna otra cosita? No, gracias. Nada. Hoy podríamos rescatar algunas lecciones para nuestras vidas y tiempos, como muchos de sus procesos agrícolas sostenibles, el almacenamiento cuidadoso de los alimentos, su casi nula producción de basura, sus aprovechamientos de aguas pluviales para el consumo y el reuso y reciclaje de muchos productos. La historia está ahí como una maestra esperando que nosotros aprendamos a valorar las lecciones del pasado. Y lo más importante, no volver a repetir los errores. Efectivamente, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. No se olviden de que esta es nuestra última oportunidad de salvar a nuestro planeta y usted es muy importante para ello. Soy Fernando Ceriña Garza y los espero en nuestra próxima emisión de Relatos de la Biosfera. No olviden suscribirse y activar la campanita al final del video. Por supuesto, si les gustó. Nos vemos muy pronto.